En pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Isaías, capítulo 49, versículo 2. Isaías 49, 2 dice la palabra de Dios: y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano, y me puso por saeta bruñida, me guardó en su alma. Oramos. Querido Padre Celestial, gracias en este lugar con nosotros. Gracias por los ángeles que le acompañan. Gracias por la presencia de su Espíritu. Señor, gracias por darnos a Cristo Jesús. Gracias por su palabra bendita, la Biblia. Gracias, Señor, por la bendita esperanza de verle pronto en las nubes de los cielos. En esta hora, Señor, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Señor, prepárenos, habilítenos para estar en el Espíritu y comprender las cosas espirituales. Háblenos, Dios. Bendiga a los amigos y amigas que nos acompañan. Bendiga a los hermanos y hermanas presentes, pero Padre, bendiga también a todos aquellos y aquellas que nos siguen a través de la radio, la internet, la televisión, cualquier medio de comunicación. Que todos y todas sean bendecidos y bendecidas en esta hora. Le rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Estamos trabajando con el título Jesús, el Evangelio de Dios. Cuando usted lee la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, encuentra el relato de Dios con la humanidad. La Biblia no trata acerca de la humanidad con Dios, sino de Dios con la humanidad. El punto de partida en la Biblia, Génesis capítulo 1, versículo 1, la Biblia dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué significa esto? Que todo parte de Dios. De hecho, la palabra Dios que aparece en el versículo 1 es la palabra Elohim, que nos habla del Creador, el dueño y Señor de todas las cosas. Lo interesante de esta palabra en la Biblia es que ese nombre, que es un nombre plural, nos refiere, nos aclara que hay presente más de una persona. Cuando decimos que Jesús es el Evangelio de Dios, estamos diciendo que Jesús es el Evangelio. Elohim nos habla acerca de Ruach Elohim, versículo 2, nos habla también acerca de Yahvé o Yahweh Elohim, capítulo 2, versículo 4 en adelante del libro de Génesis, y nos habla de Bar Elahim en arameo, Daniel capítulo 3, versículo 25, que sería Bar Elohim en hebreo. La Biblia nos está hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando usted sigue leyendo la Biblia con cuidado, descubre que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se involucran en la salvación de los seres humanos. Llama la atención en la Biblia que el Padre se presenta en su trono. En el libro de Isaías capítulo 6, los serafines están delante de él. Se presenta en su trono en Daniel capítulo 7, versículos 9 y 10. Se abren los libros y el juez se sentó, aquel juez con el pelo blanco y un vestido amplio que cubre todo el lugar. Cuando usted sigue leyendo con cuidado, va al libro de Ezequiel capítulo 1, versículo 26 en adelante, y aparece un trono que no tiene serafines. Los serafines tienen 6 alas, los querubines tienen 4. Ahora aparece un trono donde abajo tiene querubines, tienen 4 alas, y arriba hay una plataforma. Y en la plataforma hay un trono, pero el que está sentado en el trono no tiene el pelo blanco, ni siquiera tiene vestido blanco. De la cintura para abajo es fuego y de la cintura para arriba refulge como el bronce. Si usted sigue leyendo Ezequiel, ahora el capítulo 8, versículo 1 en adelante, descubre que aparece otra vez el mismo trono con la misma persona. Y cuando lee todo el libro de Ezequiel, usted se encuentra que Ezequiel es un tratado acerca de la persona y obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo también tiene su trono. Cuando llega al Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos capítulo 1, versículo 8, encuentra que se habla de el trono del Hijo.
Y el Señor Jesús dice presente en Apocalipsis capítulo 3, versículo 21, cuando dice, al que venciere yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El Padre tiene su trono, el Espíritu Santo tiene su trono y Jesús tiene su trono. Y ahora el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo quieren hacer un trono en el corazón suyo. Lo hermoso de la Biblia es que cuando Dios se propone algo y usted dice que sí, dijo a Gabriel en el libro de San Lucas capítulo 1 versículo 37, porque para Dios nada es imposible. No importa cuál haya sido tu situación o tu experiencia, Dios es todopoderoso. Cristo dijo, porque para Dios todo es posible. ¿Lo cree usted? Aquel padre que tenía un hijo endemoniado y que por alguna razón el enemigo lo atacaba fuertemente, llegó hasta donde el Señor Jesús, mientras Cristo estaba en el monte de la transfiguración con sus discípulos. Estaba Pedro, estaba Juan y estaba Santiago, y allá arriba en el monte Jesús se transfiguró y aparecieron Moisés y Elías. Y allá en la experiencia de la transfiguración, dice la Biblia que arriba en el monte, San Mateo capítulo 17, arriba en el monte entonces apareció una nube que les hizo sombra, y de la nube se oyó una voz que dijo, este es mi Hijo amado, en quien mi alma tiene contentamiento, a él oíd. Cuando Cristo baja de la montaña y se encuentra con los discípulos, había una multitud que se reía y se burlaba de los discípulos, se burlaban de los apóstoles. El papá se acercó y le dijo, mira, traje a ti mi hijo, pero tus discípulos no pudieron hacer nada. Y comenzó el diálogo entre Jesús y el papá. Finalmente Jesús le dice, al que cree, todo le es posible. Y yo le pregunto a usted, ¿cree usted? ¿Cree usted? ¿Usted cree? ¿Está seguro? ¿O usted sabe? ¿Sí o no? Sabemos muchas cosas, pero ¿la creemos? Y esa es la diferencia. ¿La creemos? Si creyéramos como Dios quiere, veríamos maravillas obradas en nuestra vida. ¿Es así o no es así? Le dijeron los discípulos a Jesús, Señor, aumentanos la fe. Y Jesús le contestó, si tuvierais fe como un granito de mostaza, ¿cómo puedo aumentar la fe? ¿Cómo puedo conseguir la fe? Romanos capítulo 10, versículo 17. Vamos rapidito. Romanos 10, 17. Y si usted quiere, aquí comenzamos. Romanos capítulo 10, versículo 17. Pienso que usted cree en la palabra de Dios. ¿Es correcto? Y que usted le cree a Dios. ¿Qué dice el versículo 17, Romanos? Capítulo 10, versículo 17, dice la Biblia, así que la fe es, ¿por qué cosa? Y el oír por la palabra de Dios. Si usted no estudia la Biblia, no tiene la fe de la Biblia. Si usted no llena su mente, su vida con la Biblia, si usted no pone su mente en la Biblia, no tiene la fe de la Biblia. La Biblia dice en Hebreos capítulo 11, versículo 1, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que todo aquel que crea que Él existe, el galardonador de quiénes, de los que le aman. ¿Galardonador de quiénes dice? De los que le aman. Mi pregunta en este momento, ¿le gustaría tener la fe bíblica? ¿Le gustaría o no le gustaría? En Romanos capítulo 5, versículo 1, Pablo dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Estamos poniendo la mesa porque lo que necesitamos estudiar es tan interesante, tan importante, tan profundo, tan hermoso, pero necesitamos primero prepararnos para recibirlo. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Cuando leemos el libro de Isaías, descubrimos que Isaías significa Jehová salva. Y el libro, todo el tema del libro es acerca de la liberación. Y cuando usted lee todo el libro, descubre a Dios presentándose y descubre también a Dios presentando a Jesús, presentando al Mesías. Cuando usted lee el capítulo 49, versículo 2, hay dos frases que estamos estudiando. Número 1, dice que puso mi boca como espada aguda. Y número 2, me puso como saeta bruñida.
Ya leímos y estudiamos los temas anteriores que esa espada aguda de 2 filos en la boca representa la palabra de Dios. En el libro de Apocalipsis capítulo 1 versículo 16 aparece Cristo con esa espada aguda en la boca. En el capítulo 19 versículo 15 aparece otra vez con esa espada aguda. En el libro de Hebreos capítulo 4 versículo 12, usted sabe el versículo de memoria, dice: la palabra de Dios es como viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Y le pregunto, ¿parte la Biblia por la mitad a la gente, sí o no? ¿Sí o no? Dice que rompe, que parte el alma y el espíritu, la coyuntura y los tuétanos, y discierne las intenciones y los pensamientos de la mente. Si usted quiere encontrarse con usted mismo enfrente de Dios, lea la Biblia. Si usted quiere encontrarse con Dios, lea la Biblia. Si usted quiere nacer de nuevo, lea la Biblia. Si quiere ser transformado, lea la Biblia. En el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23, la Biblia dice: renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Es hermosa la Biblia? Una pregunta para usted y para los que están presentes. ¿Le gustaría a usted nacer de nuevo? ¿De corazón? ¿De corazón, de corazón? Jesucristo dijo que el que no nace de agua y del Espíritu no entrará en el reino de los cielos. Que el que no nace de nuevo no entrará en el reino de los cielos. Mi pregunta entonces, ¿el nacer de nuevo es una opción o es una obligación? Si Él dijo que el que no nace de nuevo no entrará, entonces el que no nace de nuevo no entrará. Ahora la pregunta es, ¿tiene poder para transformar nuestra vida? ¿Dónde colocó Dios la información que necesitamos para que seamos formados y transformados a la imagen y semejanza de Dios? La información está en la Biblia. Por eso dice el apóstol Pedro, renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Por qué cosa dice? Por la palabra de Dios que vive y permanece ¿por cuánto tiempo? Para siempre. Dice el Señor, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Jehová Dios nuestro permanece ¿por cuánto tiempo? Permanece para siempre. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Es hermosa la Biblia? Jesús dijo, me puso mi boca como espada aguda. En el libro de Efesios capítulo 6, versículo 17, aparece una declaración importantísima que tiene que ver con el Espíritu Santo. Usted sabe, Primera de Pedro capítulo 1, versículo 16 en adelante, que el apóstol Pedro nos dice que la Biblia no fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. ¿Quién inspiró la Biblia? El Espíritu Santo. ¿Y quién determinó la Biblia? El Espíritu Santo. Llama la atención lo que dice entonces Efesios 6, 17. Estamos partiendo del hecho de que usted le cree a Dios y usted cree en la Biblia. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Mira lo que dice Efesios capítulo 6, versículo 17. Recuerde que estamos haciendo un pequeño repaso de las cosas que ya hemos visto en otros lugares para entrar en lo que no hemos visto, porque algunos de ustedes no estuvieron en esos lugares. Capítulo 3, versículo 17 de Efesios. ¿Cómo dice el versículo 17? Para que habite Cristo por la fe. ¿Cómo dice Efesios 3, 17? Efesios capítulo 6, versículo 17, perdón. Efesios 6, 17, ahora sí. Agradezco que alguien por aquí me ayudó, ¿no? Efesios 6, 17. ¿Cómo dice el versículo 17? ¿Cómo dice? Y tomad el yelmo de la salvación. ¿Y qué más? Y la espada del Espíritu, que es, ¿qué cosa? La palabra de Dios. ¿Le gustaría a usted tener siempre la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios? He ido a lugares donde la gente es difícil, por no decir imposible. En algunos países donde la cultura es muy vieja, muy rancia, y han estudiado mucho, han sido imperios mundiales, la gente piensa diferente a como pensamos nosotros. Y algunos piensan que todo es debatible y que todo es para discutir.
Y cuando me toca presentar la palabra de Dios en esos lugares, siempre les recalco una y otra vez, les voy a presentar la palabra de Dios, le voy a comunicar la palabra de Dios, le voy a decir la palabra de Dios, le diré lo que Dios dice en su palabra. Si usted tiene algún problema con Dios, vaya y discuta con Él. Ahora, aquí está la palabra de Dios. Y quiero decirle que mucha gente viene, y quiero decirle que mucha gente se entrega al Todopoderoso Dios. Algunos han confesado que se le quita el deseo de discutir, porque ¿cómo discute usted con Dios? ¿Se entendió? ¿Se entendió o no se entendió? El Señor Jesús, cuando vino a la tierra, se aseguró de usar esta frase: escrito está. Escrito está en la Escritura, escrito está. Cuando el diablo vino a enfrentarlo, ¿qué respondió Jesús? Escrito está. Cuando venían a debatir con él, a hacer preguntas, a discutir, ¿qué decía Cristo? ¿Cómo lees? ¿Cómo está escrito en la Escritura? ¿Qué lees? Escrito está. En su predicación, escrito está. ¿Y cómo debería ser el lenguaje de nosotros también? Escrito está. Alabado sea el nombre de Dios. Le garantizo que si usted tiene en su casa un escrito está con sus hijos, con su esposa o con su esposo, con su familia, Dios estará presente siempre en su hogar, porque Dios está comprometido con su palabra, no con ningún ser humano. Él dice: mi palabra no volverá a mí vacía, sino que hará todo aquello para lo cual yo la envié. Dios no miente. ¿Puedo hacerle un par de preguntas que le molesten ahora? A ver, ¿puedo o no puedo? Vamos a ser sinceros. ¿Verdad que hemos descuidado el culto familiar? Ay, mamá. ¿Verdad que hemos descuidado nuestra devoción personal? ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? Ese descuido produce la muerte. Porque si la Biblia es viva y eficaz y no está presente, entonces la muerte es eficaz y está presente. Puso mi boca como espada aguda, dice Isaías 49, versículo 2. Entendamos el capítulo 49 de Isaías, versículo 1 hasta el versículo 13. Y permíteme hacer una referencia general de todo lo que constituye esta porción de la Biblia. Ponga cuidado, por favor. En el libro de Isaías, Dios escribe 4 cantos, 4 himnos, si quiere llamarle así. Escuche, por favor. En esos 4 himnos o 4 cantos, Dios explica, Dios refiere, Dios detalla lo que es el Evangelio. ¿Qué explica Dios? El Evangelio. Y cuando describe lo que es el Evangelio, nos muestra a Jesucristo y lo presenta como mi siervo. Usted va a encontrar en el capítulo 42, mi siervo, en el 49, mi siervo, en el 50, mi siervo, y en el 52 y el 53, mi siervo. Mi siervo. En el capítulo 42, versículo 1, él dice: he aquí mi siervo, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Mi siervo. Ese siervo que menciona Dios es nada más y nada menos que el Señor Jesús. A ese siervo, en el capítulo 49, dice el siervo, ahora habla el siervo: ha puesto mi boca como espada aguda y me puso como saeta bruñida, como una flecha resplandeciente. El Evangelio no es un concepto, no es una doctrina, es una persona, y esa persona se llama Jesús. Cuando usted conoce el Evangelio, cuando usted vive el Evangelio, cuando usted presenta el Evangelio, está presentando a una persona. Y el que le recibe, recibe a una persona. Lo interesante de todo esto es que en la medida que Dios explica en esos 4 cantos, esa persona que se llama Jesús, se va aclarando en nuestra mente la belleza y la santidad de lo que Dios está diciendo. En el capítulo 49, capítulo 49, versículo 1 hasta el versículo 13, es todo el canto. En el capítulo 50, versículo 4 al 11, es el siguiente canto, el tercero. Y en el capítulo 52, versículo 13, hasta el 53, versículo 12, es el 4º canto.
Dios se inspira en poner en claro los detalles de la vida de Jesús cuando viniera a la tierra. Y cuando usted estudia cada uno de estos cantos detalladamente, con cuidado, usted va descubriendo que todo se cumplió conforme a lo que Dios mandó, a lo que Dios determinó, a lo que Dios inspiró, a lo que Dios registró, a lo que Dios dijo. Y cuando usted va conociendo, entendiendo y comprendiendo esta verdad de que se ha cumplido lo que Dios dice, su mente se llena de luz, su mente se ilumina. ¿Qué dice Salmo 109, 105? Lámpara es a mis pies y lumbrera. En la medida que usted se llena la cabeza con la Biblia, su mente se llena de luz. De hecho, recientemente se ha descubierto y se ha demostrado, conforme a la neuroplasticidad, que cuando la cabeza se llena con la Biblia, hay zonas del cerebro que se iluminan. Y hay experimentos tan profundos con la Biblia como usted no puede imaginar. Recientemente leí un libro de un doctor mexicano donde él presenta las evidencias a través de estudio del cerebro de lo poderosa que es la Biblia para trabajar a nivel del hipotálamo y bendecir cada célula del cuerpo. El hipotálamo controla el sistema nervioso autónomo, sistema nervioso periférico y sistema nervioso central. Quien domina tu hipotálamo te domina completamente. La Biblia tiene la facultad y el poder, si usted lo permite, de entrar a través de su hipotálamo y bendecir cada célula de su cuerpo. Y donde la Biblia llega, recuerde que es viva y eficaz. Lleva vida, lleva gloria a Dios, salvación y vida eterna. Cambia y transforma tu vida. Mi pregunta, ¿tiene sentido que estemos estudiando la Biblia en este momento? A ver, ¿sí o no? Bien. Mi pasión en la vida es la Biblia. Se supone que tenemos que avanzar porque hay que decir otras cosas, pero ¿verdad que no hemos perdido el tiempo hablando de la Biblia? ¿Es hermosa la Biblia? Oh, es el nombre de Dios. ¿Es maravillosa la palabra de Dios? ¿Sí o no? Los ángeles quisieran tener el privilegio que nosotros tenemos de presentar la Biblia, de predicar la Biblia, de anunciar la Biblia. Y hay personas que nunca le han puesto la mano a la Biblia y vienen por primera vez a una presentación que hemos hecho. Y cuando terminó el tema de la noche, en la puerta, al saludar a la gente que iban saliendo, esta dama se me acercó y me dijo: vine esta noche y es la primera vez que visito una iglesia cristiana. Nunca en mi vida había visitado ninguna iglesia. Nunca le he puesto la mano a la Biblia. Usted dirá, qué mujer tan ignorante. Tenga cuidado. Esa dama tenía un doctorado en física, una maestría en matemáticas y una maestría en astronomía. Había estudiado en un lugar y había trabajado en 2 universidades en distintos países y una tercera universidad en el lugar donde estudió. Pero en ese momento tenía el cerebro fundido. ¿Sabe lo que se llama un cerebro fundido? ¿Han visto un cerebro fundido? Yo no lo he visto, Pero esta mujer tenía el cerebro fundido. Tenía que tomar pastillas en la mañana, pastillas en la tarde y pastillas en la noche. El médico le había prohibido leer cualquier cosa. Así que su cerebro estaba completamente apagado. Le dije, ¿entonces usted nunca ha leído la Biblia? Nunca. ¿Le gusta la poesía? Me dice, sí. Digo, ¿le gusta leer poesía? Sí. Entonces me dice, yo no puedo leer. ¿Quién ha dicho que usted no puede leer? Y le dije a un diácono, ve allá, tráeme una Biblia. Siempre teníamos cajas de Biblia allá en la iglesia. Y cuando viene le digo, mire, vamos a empezar por aquí. Digo, léase estas poesías y usted verá qué cosa linda, usted verá. Y le busqué el libro de los Salmos. Lea aquí. Uy, la mujer se encantó. Bastante tarea tenía, ¿no? Varios días después viene y me dice, ya terminé. Digo, no, amiga mía, usted está comenzando. Seguimos después con Proverbios,
Y la mujer encantada, Eclesiastés, y la mujer feliz, poesía, compadre. No recuerdo si le dije cantares, pero bueno, eso está en la poesía también. Y la señora estaba emocionada. Y entonces le dije, pero usted quiere leer poesía de calidad, una poesía que es lo máximo. Sí, el libro de Job. Y llevándola de poesía en poesía, poesía en poesía, y la campaña seguía cada noche. La mujer se encantó con la Biblia, que agarró esa Biblia como su compañera de toda la vida. En poco tiempo, las pastillas comenzaron a desaparecer, porque el cerebro se empezó a fortalecer. ¿Entendieron? Finalmente desaparecieron las pastillas y la Biblia se quedó en su cabeza. Un buen día viene a la iglesia y me dice, oiga pastor, ¿usted me permite darle a sala de tarea a los muchachos de matemáticas y de física? Porque me estoy acordando de todo lo que yo estudié. Le dije, no. Si estos criollos no le pagan, no, porque estos son unos aprovechados. Si usted se lo hace gratis, no le dan un centavo. Así que si ellos le van a pagar, sí. Si no, no. Y empezó a reírse. Pues empezaron a sala de tarea. En la escuela nuestra, en la Academia Adventista, empezaron a darse cuenta que estos muchachos eran sobresalientes. Como no, tienen una doctora en física, con maestría en matemática y muchísima experiencia. Fin de la historia, el cerebro se le destapó de una manera que un día me dice, voy para la universidad tal a pedir trabajo. Pidió una cita. Se reunió con el decano de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas y 2 doctores más. Cuando ellos vieron en su currículum que decía doctora en física de la universidad tal, no lo podían creer. Porque es posible que en ese momento, tal vez no había ni siquiera un doctor en física en esa universidad, ni en ninguna otra universidad. Tal vez lo había, pero en esa no lo había. Y cuando vieron doctor en física, entonces le dieron la cita. Y aquí se apareció mi amiga. Pregúnteme qué llevaba en la mano. Cosa linda, mamá. Ella vivía orgullosa de su Biblia por lo que le había ocurrido en su vida. Y llegó a la reunión, se sentaron así los 3 doctores y la sentaron en una silla como si fuera un juicio. Y ella con su Biblia en la mano. Y le pregunta a uno de los 3, ¿y ese libro que tiene en la mano, qué libro es? Y ella muy feliz dice, la Santa Biblia. Oye, ¿usted lee la Biblia? Claro que leo la Biblia. Y ella muy emocionada piensa que todo el mundo lee la Biblia como lo que le ha pasado a ella, algo tan extraordinario. Ella cree que es muy frecuente, muy común y muy normal. Y empezaron las preguntas, empezó ella a responder, y ella respondía, y empezó a corregir a lo que le estaban preguntando. Y le decía, usted está muy atrasado, eso no es así ya, las cosas ahora son así, 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 así. ¿Cómo? Sí. La última investigación se hizo en el año tal, y empezó a corregir a todo el mundo allí en la sala. Yo le pregunto, ¿se le despertó el cerebro? ¿Dios le despertó el cerebro? ¿Despierta la Biblia al cerebro? ¿Necesito de que le despierten el cerebro? Lea la Biblia. Lea la Biblia. Si usted se siente que está como medio tarado, como medio tarugo, como medio pobre de la mente, lea la Biblia. Dice la sierva de Dios, el estudio sistemático y frecuente de la palabra de Dios crea una memoria más retentiva y poderosa. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Es verdad o no es verdad? Entonces usted comprenderá mejor la palabra de Dios, entenderá mejor a Dios y se animará a conocer más a Dios. Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24, ¿qué dice Dios? No se alabe el sabio en su sabiduría, ni el rico se alabe en su riqueza, ni el valiente se alabe en su valentía. Mas ahora alábese en esto el que se hubiere de alabar, en conocerme y entenderme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Y yo le pregunto, ¿le gustaría conocer mejor a Dios? ¿Le gustaría conocer más a Dios? Jesús dijo en San Juan 17, versículo número 3, esta es empero la vida eterna. ¿Qué cosa? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Si no estudias la Biblia, no le conocerás. Pero si la estudias, el Santo Espíritu te revelará los misterios de la palabra de Dios. ¿Es lindo eso o no es lindo? ¿Es lindo o no es lindo? ¿Es tierno o no es tierno?
En el libro de Isaías, capítulo 42, versículo 1 hasta el versículo número 9, en el capítulo 49, versículo 1 al 13, en el capítulo número 50, versículo 4 al 11, y en el capítulo 52, versículo 13 hasta el capítulo 53, versículo 12, Dios escribe sus 4 cantos. En el capítulo 49, versículo 2, nos presenta a Cristo como que tiene una espada aguda en su boca. Puso mi boca como espada aguda y también como saeta bruñida, al final, una flecha resplandeciente. En el capítulo número 6 del libro de Apocalipsis, versículo 1 y 2, aparece un jinete en un caballo blanco que va venciendo y para vencer. Y en su mano lleva un arco. ¿Por qué lleva un arco y no lleva flechas? Porque Él es la flecha. Lo que nos está diciendo es que Jesús, como el Evangelio, vence de cerca con la espada y de lejos con la flecha. ¿Es hermoso o no es hermoso? Hechos capítulo 1, versículo 8. Vamos rapidito. Hechos capítulo 1, versículo 8. Cuando Cristo se va, le dice a los discípulos y le promete que enviaría el Espíritu Santo. ¿Para qué? Y Él le dice que para que sean sus testigos, ¿dónde? Ahora presenta cerca y presenta lejos. ¿Qué dice el versículo 8? Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. ¿Y qué dice ahora? Y me seréis testigos, ¿dónde? En Jerusalén, cerca, en toda Judea, un poquito más lejos, en Samaria, más allá. ¿Y qué dice ahora? Y hasta lo último de la tierra. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Es posible que este texto a usted no le dé mucho valor, porque tal vez usted está predicando aquí en Jerusalén, está predicando cerca, pero cuando usted tiene que predicar el Evangelio aquí cerca, un poquito más allá y otro poquito más allá, y llegar al otro lado del mundo, usted se da cuenta que la palabra de Dios es viva y eficaz. Hay una ciudad que se llama... Es una ciudad muy famosa. Está en un país muy lejos. Para ir a ese país usted tiene que pasar muchas horas en un avión. Y cuando usted llega a esa ciudad, usted tiene que pasar por lo menos 2 o 3 días para equilibrar su cerebro, porque el cerebro se desequilibra, porque la diferencia de horario de donde usted está a ese lugar son 17 horas más para adelante. Usted llega al futuro. Usted sale hoy, pierde 24 horas en el camino y llega a ese lugar un día después. En el camino usted pierde un día. Si sale domingo, llega allá el martes. Ese lunes se perdió en el aire. Lo increíble es que cuando usted regresa, Melbourne se llama la ciudad en Australia, cuando usted regresa, usted sale de allá el domingo en la mañana y llega a su casa el domingo en la tarde. ¿Entendieron? Es una locura. Estamos dando una campaña allá y vino un ingeniero que era ateo, decía que no creía en la Biblia, por circunstancia de su niñez. Cuando empezó a oír hablar de Jesucristo a la luz de la Biblia, cuando empezó a oír hablar de lo que Dios ha hecho y hace para nuestro beneficio, cuando empezó a meter su cabeza en la palabra de Dios, vino toda la semana. La semana siguiente fuimos a otra iglesia y fue toda la semana. Cuando terminó la campaña, pidió una Biblia y ya la teníamos lista y preparada. Cuando volvimos el siguiente año a esa ciudad, qué gozo fue el de mi corazón cuando este amigo, es un amigo que tenemos ahora, me dijo, todos los días hacemos el culto en mi casa y yo leo la Biblia para mi familia. ¿Tiene poder la Biblia? ¿Tiene poder la Biblia? ¿Seguro que tiene poder? En San Juan capítulo 5, versículo 36, Jesús dijo, recuerde que estamos trabajando con Jesús, el Evangelio de Dios. ¿Qué dice Juan 5:36? San Juan capítulo 5, versículo 36. ¿Qué dice el versículo 36? Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, ¿qué dice ahora? Las mismas obras que yo hago, ¿qué dice Jesús? Dan testimonio de mí que el Padre, ¿qué cosa? Me ha enviado. Jesús es el Evangelio porque el Evangelio consiste
en la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Jesús es el Evangelio porque todo lo que Dios explica en aquellos 4 himnos o cantos son la manera que Dios emplea o empleó a través de Cristo para expiar, pagar el precio del pecado. Jesús es el Evangelio porque Jesús es la salvación. Cuando nosotros leemos en el libro de San Lucas, capítulo número 2, Simeón dijo, hoy han visto mis ojos tu salvación, San Lucas 2:30. Cuando Cristo viene a la casa de Zaqueo, en el libro de San Lucas capítulo 19, Zaqueo dice, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si alguno he defraudado, le devuelvo 4 veces lo que le tomé. Cristo dice, hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Quién estaba en la casa de Zaqueo? Jesús. ¿Y quién la salvación? Jesús. ¿Y quién es el Evangelio? Jesús. La pregunta es, ¿ya vino Jesús a tu corazón? ¿Ya vino Jesús a tu casa? ¿Ya nació Cristo en tu corazón? Todo lo que Dios nos quiere decir en el libro de Isaías, en esos 4 cantos, es que todo está enfocado en Jesús. Todo está centrado en Jesús. Todo el propósito de Dios es, a través de Jesús, lograr en nuestra vida lo que de otra manera es imposible. En el libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 13, el apóstol Pablo dice, porque Dios es el que en vosotros produce, ¿qué cosa? Así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y yo le pregunto, ¿tiene usted alguna necesidad y necesita la ayuda, el poder de Dios? ¿Sí o no? Póngase en pie conmigo, póngase en pie conmigo. Si usted tiene una necesidad y necesita de la asistencia de Dios, si tiene una necesidad y necesita que Dios ponga su mano sobre usted. Me gusta el testimonio de Cristo como el Evangelio de Dios cuando dice en San Juan capítulo 6, versículo 57, mire lo que dice el Señor Jesús. San Juan capítulo 6, versículo 57, dice Cristo, como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Cristo se somete al Padre. Cristo viene a la tierra como el siervo de Dios. La palabra siervo en hebreo es ebed, que significa sirviente, significa esclavo. Cristo se sometió a la voluntad de Dios. Mi Padre que me envió. Enviado, pempo, apostelo, significa yo hablé con mi Padre, me puse de acuerdo con mi Padre y salí de la presencia de mi Padre a cumplir una misión. Y he venido a la tierra enviado por mi Padre. Vine a hacer la voluntad de mi Padre. Yo soy ese evangelio que ustedes necesitan conocer. Capítulo 12, San Juan capítulo 12, versículo 49 y versículo número 50. ¿Qué dice el versículo 49? San Juan capítulo 12, versículo 49 y versículo 50. ¿Cómo dice el 49? Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, ¿qué dice Jesús? Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y dice Jesús, y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, dice él, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Cristo nos está diciendo, el evangelio es de Dios. Y yo soy esa persona, evangelio, que he venido al mundo. Pablo dice en Romanos 1:1, Pablo, siervo de Jesucristo, apartado para el evangelio. ¿Qué dice ahora? Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Y dice en el versículo 3, acerca de su Hijo Jesucristo. El evangelio es Cristo. Cuando Cristo viene a la tierra, entonces presenta al Padre, porque el evangelio es del Padre y el evangelio es Cristo. Juan 3:16, ¿qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera, ¿qué cosa? Porque de tal manera, ¿qué cosa? Porque de tal manera, ¿qué dice? Porque de tal manera. Eso es lo que dice, porque de tal manera. Lo que Cristo está diciendo es, esto es increíble, que Dios ame de tal suerte, de tal forma, de tal manera al mundo. ¿Merece el mundo que Dios lo ame? La paga del pecado, ¿qué cosa es? ¿Y cómo está el mundo? Por cuanto todos pecaron y están, ¿qué cosa? Destituidos de la gloria de Dios. ¿Le paga Dios al mundo conforme a su pecado? No, al contrario.
Oiga qué cosa linda, oiga qué cosa linda, oiga qué cosa linda. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 6 dice el Señor, dice Pablo, que cuando éramos débiles, Cristo murió por nosotros. Cuando éramos impíos, Cristo murió por nosotros. Versículo 8, cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Versículo 10, el colmo, cuando éramos enemigos de Dios, Cristo murió por nosotros. ¿Cómo me explica usted eso? Que Dios ame a sus enemigos, que ame a los pecadores, que ame a los que no se pueden salvar, que ame a los impíos. ¿Tiene sentido eso? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Sea honesto, ¿no tiene sentido? ¿O tiene sentido? A ver, por eso dice en el libro de 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Y la primera frase dice, Dios fue manifestado en carne. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Le ama a Dios a usted? ¿Le ama o no le ama? Entonces, ¿ámese usted también? Lea la Biblia. ¿Entendió? ¿Entendió o no entendió? Ustedes se ven tan bien ahí paraditos porque así sufrimos juntos, porque yo estoy parado también. Se pueden sentar, se pueden sentar, se pueden sentar. Muy bien. Vamos a aterrizar, vamos a aterrizar. Mire qué cosa linda sigue diciendo Jesús. Jesús nos está diciendo, bueno, yo soy el Evangelio, yo vine enviado de mi Padre. Vine a darle a conocer a mi Padre. Y ahora mire qué cosa linda dice San Juan capítulo 14. San Juan capítulo 14, versículo 9. ¿Qué dice el versículo 9? Me gusta porque Cristo dice en San Juan 14, el versículo 6, ¿qué dice el versículo 6? Yo soy, ¿qué cosa dice Jesús? Dice, yo soy el camino, ¿y qué más? Y la verdad, ¿y qué más? Y la vida. ¿Y qué dice ahora? Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Quién lo dijo? Jesús. Si usted quiere ir al Padre, ¿necesita a quién? A Jesús. ¿Quién es el camino? ¿Quién es la verdad? ¿Y quién es la vida? Mi pregunta para usted, y es un gancho, tenga cuidado. ¿Están listos para la pregunta? ¿Están listos o no están listos? A ver si o no. A ver si caen en esta trampa. ¿Es Jesús el médico divino? Qué bueno que están cayendo algunos en la trampa. ¿Es Jesús el médico divino? Hay una palabra linda en la Biblia, ponga cuidado, que es la palabra praxis. ¿Cuál es la palabra? Praxis. Cuando entendemos esta palabra, entendemos mejor a Cristo. ¿Cristo es un médico o Cristo es la vida que imparte el médico divino? ¿Cuál de las dos? ¿Es un médico que sana o es la vida que recibe el enfermo? Lo estoy poniendo a pensar. La praxis dice que Cristo es la vida. Cuando usted está enfermo, usted le puede decir, Señor Jesús, siendo que usted es la vida, por favor venga, quite esta enfermedad y deme de su vida. ¿Lo puede hacer él o no lo puede hacer? ¿Lo hace o no lo hace? Segundo, ¿Cristo es una verdad que enseña el maestro o es la verdad que debe ser dada al que no sabe? Creo que lo enredé un poco, ¿no? Cristo no es un maestro que enseña una verdad. Cristo es la verdad que debe ser enseñada. ¿Ven qué cosa linda? ¿Es verdad o no es verdad? ¿Es Cristo la verdad? ¿Es Cristo la vida? ¿Es Cristo el camino? Entonces, si usted conoce a Jesús, si usted vive a Jesús, si usted camina con Él, Jesús entonces le da a usted ese derecho a través del Evangelio para que le enseñe a la gente el camino, le enseña a la gente la verdad y le muestra a la gente la vida. Y ese camino, esa verdad y esa vida es Cristo Jesús, quien es el Evangelio. Cuando usted conoce el Evangelio, entonces usted tiene un camino a seguir, tiene la verdad y tiene la vida. No tiene que argumentar mucho, preséntele la verdad a la gente. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y si la gente no acepta esa verdad que usted le está mostrando, que usted le está viviendo, le pasa lo que le pasó a los antediluvianos. Hebreos capítulo 11, versículo 7. ¿Qué pasó con los antediluvianos? Vamos rapidito. Hebreos capítulo 11, versículo 7. No argumente, no pelee, no discuta. Muéstrele en su vida lo que ellos necesitan saber, lo que necesitan conocer, lo que necesitan entender, lo que necesitan tener. ¿Qué dice Hebreos 11, 7? Hebreos 11, 7. Como dice, por la fe, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con Noé por la fe? Hebreos capítulo 11, versículo 7 dice la Biblia, por la fe Noé, cuando fue, ¿qué cosa?
advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe, ¿qué hizo Noé? Condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Dijo o no dijo Jesús que su venida será como en los días de Noé? ¿Lo dijo o no lo dijo? ¿Lo dijo o no lo dijo? Entonces Dios necesita que usted sea como Noé. ¿Creyó Noé a Dios? ¿Le creyó o no le creyó? ¿Le creyó la esposa a Noé? ¿Sí o no? Porque Noé creyó a Dios. A ver, ¿sí o no? Los hijos creyeron en la mamá, la esposa de Noé, porque la esposa le creyó al esposo y porque el esposo le creyó a Dios, ¿sí o no? Usted no puede evitar la influencia de su vida sobre su familia. ¿Es verdad o no es verdad? Si usted se consagra a Dios, si usted le es fiel a Dios, si usted camina con Dios, no importa qué mal espíritu venga a la casa, se tiene que ir. Porque la casa está en la mano suya, porque Dios es el dueño de esa casa. ¿Es así o no es así? No hay mucha monería ni mucha consejería, esté tranquilo. Conságrese a Dios primero. En el mismo capítulo 49 del libro de Isaías, mire lo que dice el versículo 25. Isaías 49, 25. ¿Qué dice el versículo 25? A ver. Isaías 49, versículo 25. Me gusta porque es una promesa para los padres, para las madres especialmente. Y me gusta porque he visto cómo las madres que han creído en esta promesa, Dios ha hecho maravilla en favor de sus hijos. ¿Qué dice el versículo 25? Dice el verso 25, pero así dice Jehová, ciertamente el cautivo será rescatado del valiente y el botín será arrebatado al tirano. Y tu pleito yo lo defenderé y yo salvaré a tus hijos. ¿Quién está hablando? ¿Prefieren una historia o prefieren que sigamos? ¿Les gustan las historias, no? 43 años. Tenía una dama orando por sus 3 hijos que se habían ido de la iglesia. ¿Alguien tiene 43 años aquí? ¿Pueden levantar la mano? ¿Tienen 43? Ay, mamá, ya estoy descubriendo por ahí, ¿verdad? 43 años. Aunque usted no lo crea, hace 16 años que yo tenía 43, para que sepa. Cuando ella nació yo tenía 16 años. Así que 43 años orando por sus hijos que se han ido de la iglesia. Y cuando llegamos, qué cosa linda, una doñita de 80 y tantos años, llego a ese distrito y voy a visitarla. Qué cosa linda, ya se falleció la doñita, porque imagínese usted, los años pasan. Voy a la visita y comenzamos a hablar. Y la doñita empieza a llorar. Me dice, pastor, la pena mía es que mis 3 hijos se fueron de la iglesia. Digo, no me diga. Dice, sí. Y yo estoy orando por ellos, orando por ellos, que Dios los traiga de nuevo. Y le pregunté, ¿y cuánto tiempo hace que se fueron? Cuando ella me dijo, hace 43 años. Y dije, ay caray, esos son muchos años. Perdóneme, no tengo nada contra usted. 43 años. Le dije, ¿usted cree en Dios? Sí. ¿Pero usted le cree a Dios? ¿Cómo? Y le leí esta cita. ¿Usted cree que Dios tiene poder para traerlos? Sí. ¿Usted cree que vengan los 3 de una vez? Claro, y empieza a llorar. Y vamos a orar. Y le vamos a decirle a Dios que me dé el privilegio de bautizarlo a los 3. Y se ríe la doñita como, imagínate, cuando tú tienes 43 años pidiendo algo y nada pasa, a cualquiera se le va el santo al cielo, ¿no? Pasó 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. Siempre hablaba con un hijo que tenía en Nueva York y las 2 hijas vivían en la ciudad. Y las invitaba, vengan a oír al pastor, vengan. Ven. Mamá, no pierdas tu tiempo, nosotros vamos para allá. Bueno, pasó 1 mes, mes y medio, y ella seguía orando. El hijo que estaba en Nueva York estaba enfermo, tenía un problema de cáncer. Arrancaron todo por la garganta, era una cosa espantosa. Y Dios comenzó a trabajar. Mañana tenemos que estar en otra iglesia, ¿no? ¿En qué iglesia que tenemos que estar mañana? Bueno, como ahora ya el tiempo se acabó, yo voy a dejar esta historia aquí para que tengan que ir a Campo Rico mañana, ¿le parece?
No he ido a un solo lugar que diga que sí, que pare ahí, que nos vamos para el otro lado, porque los humanos somos chismosos, queremos saber qué pasó en la historia. Oiga, qué cosa linda, oiga, qué cosa linda. Un día la doñita llama al hijo, el hijo le dice, mamá, mira, que ahí me trajeron unos casetes, ¿se acuerdan de los casetes que se usaban antes? Este mundo está loco, ¿se han dado cuenta que lo rápido que esto va cambiando? Ahí trajeron unos casetes de un pastor dominicano, una serie que se llama El Buen Pastor. Yo lo voy a oír. Después le llama, mamá, dime fulano, empecé a oír los sermones, mamá. Oye, pero qué cosa interesante, mamá. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Mamá, yo hasta me sé de memoria ese salmo, pero yo no entendía la belleza y la profundidad de lo que está diciendo el salmo. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Mamá, el tipo estaba emocionado con sus sermones. Y un día le dice a la mamá, mamá, me regalaron la serie de los casetes, lo voy a llevar para allá cuando yo vaya. Mamá, es un predicador dominicano. Mamá, pero tú tienes que oír esta serie conmigo. Y le dice la doñita, así una pregunta, ¿y cómo se llama ese predicador? Porque le dijo que era dominicano. Mamá, se llama fulano de tal. Dice ella, no. Dice, sí, así se llama. ¿Tú lo conoces? Dice, pero ese es el pastor de la iglesia mía. No, sí, no puede ser. Dice, sí, y estamos en campaña. No, eso no puede ser, mamá. Sí, mamá, pero, dice, no, mira, imagínate, y empezó a hablarle de la Biblia, de los sermones, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues el tipo se aceleró y vino. Llamó a sus dos hermanas y le dijo, yo voy, ustedes tienen que venir a oír al pastor. Usted tiene, y como estaba enfermo, las hermanas para no molestarlo vinieron. Cosa linda, bobacita linda, compadre. Bautizamos 18 miembros de esa familia. Vinieron, oyeron la palabra y aquel día el Señor hizo maravillas. Había una de las hijas, a ver cómo digo esto con respeto, porque posiblemente este sermón lo vean por la televisión. Había una que tenía un problema, una situación difícil con otra dama. Y esta era difícil, pero que difícil. Y enredada. ¿Han visto gente como que que no se huelen bien ellos mismos? O sea, como que siempre están como enojados. ¿Lo han visto o no lo han visto? Y un día el presidente de la asociación me dice, vamos a visitar una familia. Y llegamos a esa casa. Y bueno, yo vengo porque el presidente me invitó. Y me siento y digo que uno dice una cosa, el otro la otra. Había un pleito ahí, un lío serio, porque era una empleada de un colegio que tenían. Y una cosa, yo calladito. Y cuando se enredaron tanto, me mira el presidente y me dice, Pastor Poto, ¿usted no tiene algo que decir? Y yo dije, yo mejor no digo nada. Y dice, no, pero diga algo. Y ahí estaba la doñita y la hija, que la hija era la peligrosa. Y entonces digo, no. Estos son problemas que... Ahora, si ella me dice que diga algo, yo digo algo. Y señalo a la hija de la señora, a la directora del colegio. Y ella me mira, recuerda, esta era hermana del muchacho, detrás de los cabezas calientes, que se habían ido a la iglesia por muchos años. Y me dice ella, no, pues diga lo que usted tenga que decir. Digo, no, así no. Si usted me pide que diga algo, yo lo digo. Y mira a la mamá y mira al pastor. Y me mira a mí como, ¿y a este qué le pasa? Dice, pues está bien, mire, diga algo. Y digo, que aquí el problema es usted. El lío lo tiene usted. El problemita es usted. Usted es el problema. No, porque usted dijo que hablara. Sí, espérese entonces, déjeme seguir. Oiga, nos hicimos tan amigos. Qué cosa linda, el día que la estaba bautizando. Se reía y me decía, ¿y ahora? Digo, no, ya usted no es el problema, usted es la solución. Oiga cómo trabaja Dios. Oiga, ustedes se ríen, pero es que Dios sabe que si esto no fuera real, yo no fuera ni pastor ni cristiano. Usted puede creer que lo imposible ocurrió. Cuando dos mujeres se incomodan y se les monta el demonio a hacerla que se reconcilien, eso no es paja de coco. Y qué cosa linda que el espíritu fue donde la otra y vino donde esta, le ablandó el corazón, se encontraron, lloraron, se abrazaron y se pidieron perdón.
Y aquel día en una piscina, en una finca, cosa linda. Es una finca, una piscina tan linda, hay una mata de mango grande y debajo de la mata de mango, como entre las raíces, hay un manantial. El manantial cae en lo que ellos hicieron como si fuera una piscina. El agua cae ahí, se rebosa, cae a una cañada, corre y más adelante está el río. Así que lo bautizamos aquí. El agua que salía del corazón de la tierra llenaba la piscina, lo íbamos bautizando, iban saliendo y bautizamos 18 personas. ¿Podemos creerle a Dios? ¿Podemos creerle a su palabra? ¿Usted cree que Dios tiene poder para ayudarle con su problema? ¿Lo cree de todo corazón? ¿Quiere que oremos a Dios por ese problema que usted tiene? Acuérdese una cosa, Cristo dice, al que cree, significa que esas son cosas entre usted y Dios. No, yo no tengo nada que ver con eso. Yo voy a orar por usted, pero si usted cree, bendito sea Dios. Si usted no cree, esos son sus problemas. La doñita creyó y vio el milagro de ver no solo a sus 3 hijos, sino a sus nietos también, y un grupo de los empleados del colegio entregarse a Cristo Jesús. Había una que era peleadora, había una que era recalcitrante, era con la mente atravesada, la mente cruzada. Ustedes saben que hay gente que son complicadas, ¿o no? A ver, ¿sí o no? Le dicen rosca izquierda. Aquí fui a un baño, aquí hay un baño que tiene la roca al revés. ¿Lo han visto? Bueno, ustedes son damas, los caballeros, ¿han visto el baño? Pues yo le estaba dando, digo, espérate un momento, este la mano está peligroso. Déjame ver, y sí, la roca al revés. Así que ese baño de ahí tiene un lavamanos rosca izquierda, compadre. Y esta mujer no entraba ni en la una y una. La señora le dijo un día, fulana, quiero que vaya a oír una de las conferencias del pastor. La tipa psicóloga, especialista en niños con problemas de aprendizaje. Y le dice a la dueña del colegio, mire doña fulana, yo le garantizo que yo no voy. La doñita, la de la historia, una señora muy amable, muy suave, la mira y se sonríe y le dice, muy bien, usted recuerda que firmó un contrato donde dice que toda capacitación que le ayude en su trabajo, usted estaría presente. Sí, pero eso no tiene nada que ver con mi trabajo, eso en la iglesia. Aquí define si tiene o no tiene que ver yo. Así que mire, usted viene o renuncie. ¿Cómo? ¿Usted me está amenazando? ¿Pero y qué es lo que usted me está diciendo? Que tiene que ir. Pero que yo no estoy obligada a ir. No, pero tiene que ir. Qué manera de invitar a una gente a una conferencia, ¿eh? Así que la dama vino y se sentó en el último banco, al final, con una cara de pocos amigos. Cosa linda, mamacita linda, eso nunca se me olvida. Tenía los brazos así en el banco, así como, aquí llegué yo, como esa fiera que están así rabiosa. Oiga, y empezó la campaña. La conferencia se llamaba Nuevo Estilo de Vida en Cristo. Y aquella psicóloga se puso en el bordecito del banco, con los ojitos para adelante, oyendo lo que dice la Biblia. Al día siguiente se sentó en la segunda línea de banco con un radito. ¿Se acuerdan esos raditos para ti ahí que ponían unos casetes? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Llegaba y cuando empezaba la conferencia, ¡crack!, le daba el casete y se ponía ahí la noche entera grabado oyendo su casete. Se iba a la casa, escuchaba el sermón otra vez, el otro día se iba al trabajo y en la tarde venía corriendo con la hija. Pasa. La semana debía durar 3 semanas, pero eso pasó yo no sé cuánto tiempo. A la segunda semana viene la mamá. Cuando la mamá llega a la iglesia y oye la primera conferencia, en la puerta yo estoy saludando a la gente y viene y me pregunta la mamá, yo le quiero hacer una pregunta. Digo, ¿cómo no? Oiga, ¿qué es lo que le hacen aquí a la gente? Y miro yo a la doñita y la miro y me sonrío y digo yo, a ver, ¿cómo así? Dice, yo vine porque esto no puede ser. ¿Y qué es lo que no puede ser? Lo que pasó con mi hija. ¿Y qué es lo que le ha pasado a su hija? Es que no puede ser, es que esto no puede ser. Yo dije, algún trabajo, alguna cosa le hicieron a esta muchacha en la iglesia. Yo tengo que ir. Digo, entonces, ¿qué fue? ¿Qué es lo que pasa? Mire, esta muchacha era peleadora. No había forma que dejara de pelear. Era una cosa insoportable. Y desde que vino aquí, se amansó. ¿Cómo que se amansó? Ella viene aquí, ¿usted ve? Sí. Llega a la casa, se va a un cuarto y oye otra vez el sermón que escuchó aquí. Se acuesta, se levanta por la mañana y oye otra vez el sermón.
se va a trabajar, llega del trabajo, corriendo, come lo que y se va al trabajo otra vez, llega otra vez, corriendo, corre para acá, oye el sermón y al otro, y así, ya tiene 2 semanas en eso. Le digo, pero fulana, ¿tú te sientes bien? Yo estoy bien, pero ¿qué te pasa que tú no, o sea, ya no peleas, ya no rapeas, ya no haces todo el desastre que hacías? ¿Qué es lo que ustedes le hacen a la gente aquí? Y la miro y me sonrío. Digo, ¿usted quiere saber? Sí, siga viniendo, usted verá. Y dice ella, cosa linda, mamacita linda. Bautizamos a la hija, bautizamos a la nieta y después bautizamos a la mamá. ¿Tiene Dios poder para cambiar los corazones? ¿Quiere usted que Dios le cambie su corazón? Entonces póngase en pie y terminemos este asunto. Alabado sea Dios. Vamos a orar. Querido Padre, querido Dios, venimos ante su presencia, Padre Santo, para pedirle, para rogarle que el Espíritu Santo venga a nuestra vida y nos cambie y nos transforme. Que el Espíritu Santo haga en nosotros el proceso de la regeneración, el proceso de arrepentimiento, cambio de la mente, el proceso de la conversión, el proceso de la transformación. Que el Espíritu Santo haga posible en nuestra vida que seamos transformados de gloria en gloria a la imagen de Jesucristo. Que nos parezcamos tanto a Jesús que las personas sigan nuestras pisadas, las personas crean nuestras creencias y las personas se entreguen a nuestro querido y amante Salvador, Cristo Jesús. Que nuestro testimonio sea tan fuerte y tan poderoso que muchas almas vengan a los pies del Señor. Padre amado, pedimos perdón por nuestra falta, por nuestros pecados, por nuestra dejadez, por nuestra indiferencia a usted. Inspírenos a orar más. Inspírenos, Señor, a leer más la Biblia, para que el Espíritu Santo forme en nosotros a Jesús, quien es la esperanza de gloria. En su mano santa y bendita nos entregamos, Señor. Venga con su espada bendita y corte todas las amarras de nuestra vida. Rompa, Señor, toda cadena que pese sobre nosotros. El Señor Jesús dijo, y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Aceptamos su palabra, Señor, aceptamos a Jesús. Lo hacemos, Dios eterno, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Que Dios le bendiga.